Hola, ¿qué tal gente de las redes? Soy Sergio Mena, músico, bajista, productor independiente. Me encuentro junto con Rodolfo Márquez, músico y baterista, ex Almafuerte y grabación de la sección de batería de las Del partes disco Flavio Diorio, Flavio Peso Diorio, Argento, las Argento. baterías del disco ese. Que se encuentra actualmente con la banda Peso Argento, ¿no? Claro, Que mi da banda mismo- actual se llama Peso Argento, en alusión a mi participación en ese disco de Diorio y Flavio. Rodolfo, lo que me interesa hablar con vos en esta charla tiene que ver justamente con la afinación de un elemento importante de la batería como es el tambor, caja, El tarola. corazón de la batería. Claro, tarola, depende cómo lo quieran llamar en cada lugar, cada región, ¿no? Claro. Hablar justamente, como te decía, de la afinación. ¿Qué tipo de afinación usás? ¿Cómo afinás? ¿Cómo te preparás cuando de repente te encontrás que vas a tocar en un concierto o estás tocando o tenés que ir a un estudio y tenés que tocar y de repente te encontrás como que el instrumento no tiene la afinación que vos... Tenés acá en tu cabeza. Primero sí, está acá en la cabeza de uno. y Y bueno, ahí el tambor tiene mucha variante respecto a si es de madera, si es de metal, si es las medidas más ancho, más angosto, 5,5, 6,5, hasta 7,5, los parches que tienen puesto, la tensión del tambor, la tensión que lleva arriba el tambor, la tensión que lleva abajo el tambor, las torres que tenga el tambor, puede tener 8 torres, puede tener 10 torres, puede tener 12 torres, y aparte también cada baterista por ahí tiene un sonido en la cabeza, entonces ahí es como que varía el sonido, ¿no? Por ejemplo, este tambor es un tambor toma el CAF. instrumento, yo tengo un poquito más cerca si querés. Este tambor que tengo es un tambor CAF, debe ser, no sé, del 1969, 70, por ahí. Más, se lo he visto a Rubén Basualdo, a Javier Martínez, a gente así que filmaciones que tenían este tipo de El tambor hecho en de tarola. Argentina. Bueno, y la cosa era así. Por ejemplo, este tambor tiene 8 torres, ¿verdad? ¿Cómo empezás? Vos sacás el parche, se te rompió, le querés cambiar el parche, vos ponés el parche, se pone el parche, lo apoyás, ponés el aro, ¿no? Y presentás todas las torres. Presentás que toquen el aro ahí, ¿no? Apenas que toque ya la dejás ahí, ¿no? Ponés estas dos, ponés otras dos, ponés las otras, todo parejito, ¿no? Sin apretar, las presentás nada más. Solamente No, presentando. solamente, claro, ponés el parche, bien que calce bien, limpias ahí ante el tambor, le pones si querés un poquitito exclusiva hasta el aceite, alguna cosita. Ponés el aro y presentás todas las torres, sin apretar. Y arrancás. Por ejemplo, este tiene 8 torres, ¿no? Ya presentaste, ya trató, ahí la 1, 2. 1, 2. Las dos de acá adelante, ¿no? ¿Sería cuánto? ¿Media vuelta o una vuelta? Una vueltita. A cada uno. Después, siguiendo una vueltita a cada torre. Después la que tenés al frente tuyo. Sí. 1, 2. Ajá. ¿No? Va emparejando Se va sentando. 1, 2. 1, 2. ¿No? 1, 2. Parejo. Ahí ya tenés las 8 torres ajustadas con una sola vuelta. Después para la segunda vuelta, por ejemplo, agarrás una torre, empezaste acá y terminás acá. Una. Todo en sentido de reloj, claro, digamos, por decirlo de alguna manera. Una. Y terminás acá. Que es parejo, siempre tiene que bajar parejo, ¿no? Hasta que encontrar la tensión que uno desea, ¿no? Que en mi caso a mí me gusta que tenga una tensión fuerte, ¿no? Alta, Y claro. Y también son distintas la tensión que va arriba y el de abajo. Claro, eso te iba a preguntar con el respecto al Es de abajo. distinto. Primero se empieza colocando el de abajo. Imagínate que yo me compré el... no tiene... Imagínate que me compré los parches porque tengo el tambor o tacho, tarola, como quieras llamarlo, que lo tengo que cambiar sus distintos parches. Tanto el resonante como el batidor. Exactamente. Claro, vos te das cuenta hago la misma. Lleva más tensión abajo que arriba. Ajá. El parche de abajo, el parche bordonero, es el que te da el volumen. Y el parche batidor, bueno, vos ejecutás y bueno, le buscás el rebote, que tenga el rebote que vos deseás. Pero el volumen del tambor se lo da el parche de abajo. O sea, lleva más tensión. Yo inclusive le exijo bastante.
al parche de abajo, porque le da el volumen. El de abajo tiene que tener más tensión que el de arriba. Ahora también se lo tiene que bancar, ¿no? Porque hay calidad de calidad. El parche marca nada, Acme. Por ahí lo apretás y no se la banca y se sale del aro. Entonces hay que ser consciente de eso también, claro, tener en cuenta ese detalle. Y por ahí te explota. Claro, entonces tratar de evitar. Yo experimenté y he explotado varios parches. O sea, bien empírico lo tuyo, claro, fue bien empírico. Claro, hay que experimentar. Pero conseguí el sonido que yo quería. Pero ese es por lo menos mi manera, no sé si decirlo secreto, pero mi manera. No, tu manera, tu sonido. El parche de abajo es el que le da el volumen al tacho. Y lleva más tensión siempre que el de arriba, ¿no? Y yo soy de exigirle, de la misma forma que expliqué de acá, ¿no? Bueno, Rodolfo, entonces pasemos a escuchar a ver cómo suena. Vamos a afinarlo y a ver cómo suena. Bueno, ahora paso a explicar más o menos mi teoría sobre la afinación, ¿no? En este caso le bajé una vuelta a cada torre, ¿no? Y bueno, y suena de esta forma, tiene ya menos tensión, le saqué una vuelta a todas, ¿no? Y suena de esta forma. Tiene un poquito más de armónico porque al aflojarlo canta más los armónicos, ¿no ves? ¿No? Y suena un poquito más pastoso, más, ¿no? Y ahora le vamos a subir otra vuelta la afinación alta, ¿no? A todo el tambor. Bueno, y acá vamos con la afinación alta y noten la diferencia, ¿no? Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta charla. Te agradezco gracias un montón. A vos, Sergio, que hayas venido. Bueno, ¿Y cómo viene la banda? Entonces ahora comienza. Hay una serie de conciertos este año para hacer y presentar los temas que van a ser parte de un primer disco. Ah, perfecto. ¿He pensado ya tener un disco de banda? Sí. Excelente. Y bueno, y hay unas cuantas actuaciones por delante. Ajá. ¿Cuándo comienzan? El 9 de marzo. El 9 de marzo. El 9 de marzo, después, bueno. Sí, los detalles. Dejo el link si quieren dejar el comentario, quieren conectarse con la banda, con Peso Argento para tener más información, así que sí. Vamos a dejar un link de contacto. Parador del Jawel. Ajá, zona azul, se van para la zona azul. Sí. Se van a zona azul, perfecto. Monte Grande, creo. Perfecto. Es el inicio de una serie de conciertos, entonces. Exactamente. Que van a ser parte de shows que van a de los temas que ir vamos presentando en el disco. Vamos a presentar. Excelente. Claro. Bueno, Rodolfo, nuevamente muchísimas gracias por haber venido, por haber sumado esta charla. Y bueno, gente de las redes, hasta luego.